Ya estamos conectados, muy buenas, ya estamos conectados, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Y ahora sí que muy buenas tardes, porque aquí con la lluvia que hemos tenido en este estado de Morelos, yo creo que a lo largo y ancho del estado de Morelos, esperemos, le hace también a nuestra tierra, pero a veces las zonas urbanas nos quejamos al respecto y entonces, bueno, nosotros y nosotras y nosotras no hemos sido la excepción. Entonces nos tocó una lluvia buenísima que desarticuló las conexiones. De pronto, si ven que estoy hablando como en cámara lenta, es parte de que se está restableciendo las conexiones aquí en el norte de la ciudad, digamos, la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 12 de agosto, y ya ven ustedes en pantalla a nuestro querido y entrañable invitado, Gustavo de Paredes, escritor, narrador, ensayista. Voy a agregar algunas cosas más. Muy buen lector, un osado lector, y también creo yo que un muy buen compañero. Me cuenta por allí también la escritora y narradora, traductora y ensayista Andrea Siria, que tenemos en común. Y bueno, mi querido Gustavo, ya también, yo lo siento, le decía yo antes de que entráramos, que tuvimos aquí unas cosas que arreglar técnicas. Le decía, Gustavo, yo siento como que ya te conozco, que te conozco desde hace mucho tiempo, pero para quienes también ya sienten que lo conocen y en verdad lo conocen, quiero darte la bienvenida, querido Gustavo de Paredes, amigo y querido escritor morelense. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Yasmín, te agradezco muchísimo la invitación. Es un gusto para mí estar contigo, con el auditorio y encantado de la vida de hablar de literatura, que es nuestro negocio, esa actividad que nos persigue desde hace un buen tiempo y que seguramente no nos dejará, ¿no? Te agradezco Sí. mucho y qué bueno que ha llovido porque creo que ya era algo que era necesario. No, no, ya era necesario. Ayer estuvimos, querido Gus, ayer estuvimos hablando de lluvia, tierra. Ayer estuvimos acompañando a la poeta Kenia Cano en Oh, el qué Centro maravilla. Cultural La Bigotona, en su parcela blanca. Y entonces, como un buen presagio, nos tocó una lluvia. Y yo comentaba precisamente que siendo una parcela, que llegara una lluvia generosa, pues era parte de los milagros que tiene la literatura para quienes nos dedicamos a esto de la escritura y de todo lo demás, querido Gus. Entonces, Pues ahorita que dices, perdóname, que hablas de Kenia Cano, hace unos días, cuando presentó el libro en Tepoztlán, tendrá más o menos un mes, quizá un poquito más, me sí. escribió para invitarme y le dije, sí, encantado de la vida, por allá nos vemos. Pero hablando de lluvias, cayó una lluvia muy fuerte en la casa donde yo me encontraba en ese momento, que no era la mía, y se cayó un árbol. Entonces hubo que atender esa emergencia y ya no pude ir a ver la presentación de Parcela Blanca con Kenia Cano, que hubiera sido algo maravilloso. Es una entrañable poeta, es muy interesante su lírica y sumamente recomendable. Y lamento muchísimo no haber estado con Kenia, pues no solamente para escucharla, sino también para darle un fuerte abrazo, ¿no? Pero bueno, así Claro, es claro. la vida. Sí, así es la vida, ni más ni menos. Yo quiero presentarte, querido Gus, para quienes no te conocen. Gustavo de Paredes tiene una trayectoria literaria que, bueno, que es rebosante, voy a decirlo de esta manera. Ha sido profesor de literatura en el Centro Morelense de las Artes, de aquí, el Centro Morelense de las Artes, desde agosto de 2017 a enero de 2022. O sea, 5 añotes donde Sí, has tenido la oportunidad de impartir materias desde que van teoría del cuento, crónica, literatura universal, novela hispanoamericana, novela mexicana, crítica literaria. Y bueno, o sea, te has inclinado mayormente por textos clásicos, desde los poemas épicos hasta los cuentos y las novelas de las corrientes europeas. También te interesa la producción narrativa de generaciones como La Perdida,
el boom latinoamericano y la X, y de movimientos como el del crack y Macondo. Entre los años 2020 y 2021 fuiste parte del Consejo Técnico de Maestros que revisó la currícula general del plan de estudios a raíz de la transición entre la anterior licenciatura en escritura creativa y la nueva licenciatura en creación y estudios literarios. O sea que tenemos muchos escritores proyectados a exalumnos tuyos o ya escritores, digamos, como tales. Tuviste la oportunidad de proponer reducir el número de asignaturas y redefinir objetivos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Participaste en el primer coloquio nacional hacia un diálogo interactivo, interartístico, disculpa, realizado en 2020 y con motivo de pandemia de COVID-19. Recibiste capacitación para manejar plataformas digitales y particularmente Google Meets y Zoom, que de ahí viene toda Todo eso te digamos, puse, madre mía. esta investidura que ya tiene, hiciste estos prototipos. Debí haberlo editado. Ha sido profesor de literatura de la Escuela de Escritores de Ricardo Garibay, eso sí, desde septiembre a diciembre de 2020. Y bueno, has tenido también distinciones como has sido becario del programa de estímulos a la creación y al desarrollo artístico PECTA en la categoría de cuento por el proyecto El Sol en Ceniza, ¿cierto? Que este es un Sí. proyecto interesantísimo del que vamos a hablar hoy. Ya no es un proyecto, ya es una realidad, ¿no? Y ahora Sí. nos vas a hablar precisamente de este entonces proyecto El Sol en Cenizas, que es una antología de cuentos que se viene, digamos, creando ya tiene ya unos añitos, digamos 2018, 2019, obtuviste también la mención honorífica en el concurso para obra inédita, auspiciado por la Secretaría de Turismo y Cultura, ha sido ganador de la convocatoria realizada por la Secretaría de Cultura y Morelos de la Escuela de Escritores de Ricardo Garibay con esta antología de cuentos Un día para acabar con todo. Sí, aquí Eres el tengo un autor ejemplar. ganador, sí, a ver, Un día para acabar con todo, que tenemos también, nos va a hablar también de Un día Mira, para acabar con todo, es y ahí lo tienen, ¿no? Ok, es autor ganador en los Juegos Florales de Morelos de la edición 2015 con el cuento El libro de la libertad es nuestro. Todos estos títulos muy simbólicos, muy significativos, Gustavo. Y Sí. bueno, El Sol en Cenizas es una antología de cuentos que la versión español la tiene próxima publicación nuestra queridísima, esta familia que en realidad es más que una editorial, Lengua de Diablo Editorial, que está allí engalanada y que va a la cabeza también el queridísimo Efraín Blanco. Está pronto Sí. a publicarse. Y bueno, tienes textos escritos también en inglés. Sí, de Eres hecho, traductor. estas dos compilaciones de las que estás hablando, Un día para acabar con todo y El sol en cenizas, están en inglés. Me invitó hace ya algún tiempo, como un año y fracción, un editor estadounidense, y curiosamente se publicaron, bueno, particularmente El sol en cenizas, se publicó antes en los Estados Unidos que en México. Ok, qué interesante, ¿no? Es súper interesante. El Sol en Cenizas, Sí. que haya Allá, tenido. allá se llama The Sun Reduced to Ashes, que es como el sol reducido a cenizas. Ok. Y por acá tienes más charlas y presentaciones, varias publicaciones, un escritor muy activo, es un escritor activo, un escritor que digamos se mantiene vigente. Gus, ¿te podrías definir como un escritor contemporáneo, Gus? Bueno, en realidad yo creo que mientras siga corriendo con la corriente de escritores que están haciendo un camino, que están labrando un camino en Morelos, y no deje de escribir, por más de pronto espacios que pueda tener en blanco, me parece que sí, uno busca en cierto modo la vigencia. Este 2023 para mí ha sido un año bastante eh, rápido, bastante acelerado en ese sentido, porque he estado escribiendo bastante, particularmente cuentos. Y ahora los tengo como dispersos en distintos concursos
pues precisamente con la idea de que puedan convencer a algún jurado. Y si no fuera así, que tampoco pasa absolutamente nada si no ganan, pues eventualmente estaré buscando una editorial para esos cuentos, que me parece que valen la pena, porque en cierto modo, pues lo que busco, hablabas tú hace unos minutos de que selecciono títulos simbólicos, ¿no? Pues sí, en efecto, buena parte de la literatura que yo hago tiene mucho que ver con los simbolismos, ¿no? Entonces, por eso es que uso mucho colores precisamente que han sido estudiados por los grandes simbolistas como Jean Chevalier, por citar alguno, ¿no? Por Humberto Eco, etcétera, que precisamente permiten ir tejiendo de una mejor manera determinada, una narración, ¿no? Entonces, mientras uno, o yo en lo particular, siento que tengo más calidad si me apoyo precisamente en elementos simbólicos. Entonces uso relojes, uso colores, uso determinados nombres que van sembrando pistas para que precisamente el lector pueda entender hacia dónde voy y sobre todo captar la profundidad de los textos. Me gustan los textos complejos en ese mismo sentido y también obviamente que tengan una dimensión, ¿no? Alguna vez tuve ciertos, eh, digamos, ciertos debates con compañeros, varios, sobre qué tan bueno es de pronto entregar eh, una concepción simbólica o incluso un discurso político a una narración, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo con esto, déjame decirte. Algunos piensan que la literatura, particularmente en la época contemporánea, es un elemento de mero entretenimiento. Pero Sí, yo no estoy tanto en esa corriente, yo más bien defiendo la idea de que la literatura es un elemento que te permite crear un juicio y también es un elemento que en determinado momento puede hacer o puede incitar determinadas conductas, ¿no? Para mí la literatura no es precisamente un elemento que solamente se quede en esta capa un tanto superficial de quiero entretener a alguien, sino mi idea más bien es hagamos que la gente piense, que la gente vaya adquiriendo un criterio y que pueda normarse un pensamiento con respecto particularmente a la época que nos está tocando, ¿no? claro. Oye, Gustavo, pero entonces tú apuestas obviamente por el lector inteligente, el lector que va interviniendo en los textos y que va también moderando digamos que el tono de la escritura, ¿no? Sí, por supuesto. Y también con un toque de humor, ¿eh? Porque si bien es cierto que tengo algunos textos, a mí me parecen que son textos un poco fúnebres o un poco violentos también, ¿no? Eh, También es cierto que me gusta mucho hacer, emplear herramientas como el sarcasmo, como la mordacidad, que permiten integrar el elemento del humor a la narración y hacer pasar un momento, en cierto modo, no digo contento al lector, pero sí un tiempo que le permita de alguna manera reírse y de alguna manera sentir a lo mejor un pellizco de dolor y a lo mejor reflexionar en determinados aspectos como la soledad, como, como el amor, como la violencia, ¿no? A mí me interesan esos temas realmente. Y sí, tengo algunos textos que aún siendo irónicos incluso, ¿no? Me parece que permiten de alguna manera pensar en cómo somos los seres humanos finalmente. Claro, claro. Oye, Gustavo, y en ese contexto me recuerdas de una manera directa a Julio Cortázar. Julio Ujú. Cortázar, esta manera que nos llevaba a así entrar al humor con cronopios y de famas y también con otros grandes cuentos Sus suyos. bestiarios.
los bestiarios, No, y me recuerdas de manera inmediata porque también toma elementos de suma profundidad, ¿no? Y complejidad, digamos, ¿no? En La noche boca arriba hay elementos de gran complejidad en su narrativa. Entonces, en ese contexto, preguntarte, ¿qué escritores son aquellos que han sido tutelares para ti? mira, ya mencionabas precisamente a Julio Cortázar y por supuesto me parece que no solamente es un faro para mí, sino para prácticamente todos los escritores de mi generación. Pero en términos generales, yo diría que el boom latinoamericano es un punto que muchos tenemos como factor de inspiración, ¿no? Y yo no me puedo sustraer a esta eh, circunstancia, que en efecto, pues sí, soy un nacido lector de García Márquez, más que sus novelas, que sí he Ujú. leído bastantes de ellas, más bien sus cuentos. Yo creo que la mayor riqueza, salvo quizá por El amor en tiempos del cólera o Cien años de soledad, la riqueza más importante de García Márquez está precisamente en sus antologías cuentísticas. Y por supuesto también soy un nacido lector. Durante mucho tiempo fui un fan incondicional de Mario Vargas Llosa, porque me gusta mucho su propuesta realista. Él básicamente es un realista, aunque tiene por ahí algún cuento fantástico. Recuerdo particularmente El hombre de negro, muy recomendable, pero es bastante contemporáneo y en cierto modo, pues ya se inscribe en toda esta corriente que ha habido en los últimos años de precisamente reposicionar a la narrativa fantástica. Pero en términos generales, Mario Vargas Llosa es un hombre muy enraizado en la realidad, es un hombre que ha explorado la problemática particularmente del continente americano, ¿no? Y más que del continente americano en términos generales, pues de Latinoamérica en sí. Y lo podemos ver particularmente en sus novelas, sus grandes novelas, las primigenias, ¿no? La Casa Verde o Conversación en la Catedral, pero también podemos verlo en algunas que ya escapan, digamos, de la confección prácticamente perfecta de estas novelas iniciales y que después se presentan, si tú quieres, un poco más sencillas, como La Fiesta del Chivo, pero de todos Claro. modos, en la fiesta del chivo hay un estudio muy interesante sobre particularmente República Dominicana, ¿no? Cuando era dominado por la dictadura de Trujillo. Nos ha Entonces, quedado claro, te voy a interrumpir porque nos sí, ha sí, sí. quedado claro que eres un maestro de literatura, que te encantan estas exposiciones y yo te voy a llevar a tu escritura ahora y discúlpame la interrupción, pero antes de llevarte a tu escritura te voy a hacer como una de estas interrogantes que se hacen, ¿no? Eh, ¿Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa? Oh, Así, así, uno u el otro. Ya a sé que ver. los dos, pero mm, tienes que elegir en una librería, Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa. bueno, yo siempre he elegido a Mario Vargas Llosa, Perfecto. Ahora tenemos Vargas pero, Llosa o Gabriel García pero Márquez. antes diría, si No, alguien no, tiene la no, 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 oportunidad. sí, No, 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 yo ya no. decidí, Mario Vargas Llosa. Ya tenemos que detenerte porque quiero hablar de tu escritura, así que Nada más venga para acá. diría, si alguien tiene la oportunidad de leer los cuentos de Carlos Fuentes, que lo haga. Mm. Ok, ya sabía que te ibas a poner nerviosísimo. Ok. Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Vargas Llosa. Listo. Y ahora ponemos una más compleja. ¿Qué te parece? ¿Julio Cortázar o Vargas Llosa? Julio Cortázar. Ahí está. Ya tenemos los grandes finalistas. Ahora vamos con mujeres. ¿Qué tal María Luisa Bombal? Ay, hermosa. Me encanta María Elisa Bombal, sí. ¿Entre qué pones a María Luisa Bombal?
en esta ternas que te estoy poniendo rápidas, porque como ustedes verán, con este hombre se puede conversar. Les quiero platicar desde el primer día, del día uno, que yo contacté a Gustavo de Paredes, me di cuenta que podía conversar con él por horas con respecto a literatura, porque eres un amante de la literatura definitivo y de la lectura. ¡Qué maravilla! ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, tengo que hacer estas preguntas para que vayamos precisamente a conocer tu escritura, Gus, a conocer esta Gracias. escritura tan tuya, ¿no? Que se va alimentando de otras fuentes y de otros autores. Vemos allí una de las ediciones más bonitas de Moby Dick de Herman Melville, que la tienes detrás Ah, ahí sí, en tu acá. pared. Sí. Entonces vamos viendo que por dónde están estas. Entonces, bueno, sigamos ahora con mujeres. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si Adela Fernández y María Luisa Bombal en estas Mm, lecturas que estamos haciendo diferentes? A ver. No, para mí Marilisa Bombal es un ícono a seguir. Adela Ok, no está mal, por supuesto, pero María Luisa Bombal tiene además toda una historia muy interesante que hay que seguir, ¿no? ok. Y me parece que incluso hay una película de ella que yo no he podido ver, Sí, yo pero... luego te paso, luego te recomiendo cuál es el enlace, el canal, Ah, obviamente, sí, para sí, que la veas, gracias. que la puedes ver de manera gratuita. Mm, Luego te lo comparto, se los comparto a todos los demás, para muchas que vean gracias. Y seguimos, Elena Garro, Rosario Castellanos. Nada más diría Las Islas Nuevas de María Luisa Bombal, es un cuento excelente. Por supuesto, La Mortajada es, o un Exacto, cuento muy largo, una novela bien. corta, no sé, pero muy recomendables, ¿no? Elena Garro, Rosario Rosario Castellanos. Castellanos. Rosario Te vas por Castellanos. Rosario Castellanos. Ok, Sí, sí, muy bien. me encanta, sí, sí, sí. Y de hecho yo alguna vez, tiempo atrás, entré a trabajar a gobierno, en el gobierno federal, trabajé yo un tiempo, y justamente en la oficina donde yo caí, que era una oficina de información internacional, acababa de ser abandonada porque hubo un cambio de directores. El director que estaba saliendo era Gabriel Guerra, es decir, el hijo Ujú, de Rosario, ¿no? Y bueno, pues ya después Gabriel Guerra, por lo que entiendo, se dedicó al periodismo, ¿no? Incluso tuvo una sí, barra con López Dóriga y demás, sí. pero me hubiera encantado conocer a este hombre que, por cierto, entiendo que tenía un carácter muy especial. Ok, bueno, pues entonces sigamos, luego seguimos con estas otras minucias y yo sigo preguntando cosas que nos van dando las coordenadas para comprender la escritura de Gustavo de Paredes. Gustavo, y bueno, tenemos también otros grandes narradores, Felisberto Hernández. ¿Te gusta Felisberto Hernández? Sí, aunque hoy le estaba diciendo precisamente a Andrea Siria que por alguna extraña razón, Felisberto Hernández no está en mi top. Lo Ok. respeto mucho, lo he estudiado, por supuesto. Yo creo que su narración icónica es precisamente El Balcón. Ujú. He asistido a conferencias respecto a la escritura y el método de escritura que tenía Felisberto Hernández, pero bueno, lo respeto, pero no está en mi top. Ok, bueno, ya De tenemos todos más modos, cosas. yo sé que hay gente que lo idolatra y eso es muy bueno, ¿eh? Bueno, yo no estoy dentro de quienes la idolatran, pero me gusta mucho también Felisberto Hernández. Yo, fíjate que, Perdón, eh, claro, hablando de simbolistas, él es un simbolista. claro. Y en esta lectura de la que estoy hablando, del balcón, pues nada más cuando uno ve los relojes, el vino, los Mm, paraguas, el ujú, balcón mismo, los cristales, los distintos colores, es impresionante. claro. Y vale mucho la pena de pronto tener al lado de la lectura de narraciones como esta, como el balcón, tener al lado un diccionario de símbolos para irse dando cuenta de la profundidad de este autor. No sé Ok. por qué no está en mi top, pero debería, ¿eh? Creo que en este momento estamos haciendo que nuestro invitado empiece a reconsiderar su top. Está muy bien, está muy bien. Comienzo a pensar, Te empiezas a dar cuenta de qué estoy diciendo, por qué no sí, me está convenciendo probablemente estoy tanto, diciendo una ¿no? estupidez. Sí. No, no, claro que no, Gustavo, todo lo que estás diciendo tiene todo el sentido. Oye, esta antología de cuentos que está próxima a salir con Lengua de Diablo, que ya estamos como esperando ya nada más el cierre y que nos digan ahora El Sol en Cenizas, si estoy bien, Sí, esta antología de sí, sí, cuentos sí, que sí. ya se publicó en inglés.
¿sí? Ujú. Sí, sí, Pero sí. que ahora estamos esperando. ¿Qué onda? ¿Qué podemos esperar ahí, querido Gus? ¿Qué podemos esperar en esta antología de cuentos? Porque, déjenme les voy a platicar que yo me ubiqué en este momento preguntándole a nuestro invitado sobre este boom latinoamericano pero eres un gran lector también de literatura norteamericana, de literatura europea. Tenemos un Sí, La escritor en Generación común Perdida me encanta, la X. queridísima, tenemos un autor queridísimo que es el comandante José Saramago, ¿no? Por llamarle nada más de Mira, una manera de comandante por mandante. Ahí tiene un cuento, el cuento de la isla desconocida, José Saramago, yes. queridísimo, algo que nos une, que se convierte en un vértice y también en un vórtice donde vamos a hacer ahí un proyecto muy, muy, muy interesante que ya tenemos en puerta con el querido Ah, Gustavo sí, y estoy otro más. emocionado. Y Yo ya también comencé a estoy muy escribir por ahí. emocionada. Yo también estoy muy emocionada, querido Gustavo. Pero cuéntanos, además de yo comencé con esto del boom, déjenles platico, precisamente por este amor tuyo a la literatura, esta posibilidad tuya de la cátedra que tienes con la literatura, tus conocimientos. Y bueno, y después viene este juego de quién con quién para hacerlo un poco más ágil, pero sé que te gustan muchos escritores norteamericanos, muchos escritores europeos, no solo latinos, no solo mexicanos, ¿no? Sí, Pero sí, sí. en este momento, Gustavo, pues estamos a punto de dar el arranque a El Sol, ¿no? El Sol en cenizas, me parece, que Sí, si sí, no lo sí. estoy diciendo mal, porque soy Sí, sí, sí. buena para cambiar títulos. El Este, sol de ceniza, sí. el Sol en Cenizas, que está próximo a publicar. ¿Qué esperamos del Sol en Cenizas, de esta antología de cuentos, versión en español, que se publicará próximamente por Lengua de Diablo, porque ya vimos la portada, ahorita la vamos a poner para que la conozcan? ¿Qué estamos esperando allí? Pues en principio espero que sea un texto que le guste a la gente. Es un texto, bueno, es decir, es una compilación, son 6 o 7 cuentos que tienen que ver con personajes que pasaron por el estado de Morelos. Primero tendría que decir lo que tú ya dijiste o repetir un poquito lo que tú ya dijiste. Hace unos años yo presenté un proyecto para competir por una beca del PECDA aquí en Morelos y resultó ganador. Entonces, ese proyecto me permitió precisamente investigar la vida de algunos personajes que han pasado por aquí, por Morelos, como personajes importantes, desde mafiosos, digamos, hasta guerrilleros. Es un mural, digamos, corto, no podía desarrollar demasiados cuentos, pero que de alguna manera te dicen el tipo de gente que se ha arraigado en Morelos o que ha tenido algo que ver con Morelos en su biografía, ¿no? Y un cuento, digamos, emergente que no tenía yo propiamente programado, es precisamente el primero de esa antología, El Sol en Cenizas, que tiene que ver con Fidel Castro. Resulta que una vez que yo gané la beca, inicié el proceso creativo, es decir, comencé a investigar y comencé a redactar los textos y después, como parte, digamos, de las obligaciones que tiene un becario, es llevar adelantos a un tutor. En este caso, quien fungió como mi tutora fue la maestra Paz Lavina, a quien le mando un enorme abrazo. También fue mi directora en el SEMA. Y bueno, pues ella me iba guiando para ir redactando esos cuentos. Y un día me dijo, oye, fíjate que yo tengo una anécdota en la que Fidel Castro estuvo viviendo en Tepoztlán y me contó así de manera muy general, sin demasiados detalles, que había estado haciendo Fidel Castro. Entonces a mí me pareció interesante la estadía de este hombre que finalmente es un ícono del comunismo a nivel mundial y decidí llevarlo a la escritura, pero decía yo que con un toque de mordacidad, con un toque de ironía, con un juego totalmente
distorsionado, porque creo que esa es una de las cosas interesantes de la literatura, que te permite jugar con las biografías de grandes personajes para transformarlos y presentarlos de otra manera. Y eso fue lo que hice. Entonces me parece que me salió un muy buen cuento, más allá de que a la gente le pueda gustar, ¿no? Porque obviamente se mete con la biografía de Fidel Castro y con su relación particularmente con el Che Guevara, ¿no? Y los pone en un juego en el que están contraponiéndose, que es parte de la realidad, déjame decirte, ¿no? O sea, Claro. esto no es ningún secreto, tenían también roces y yo me valgo de esos roces para jugar con su biografía. Pero así como lo hice, digamos, con Fidel Castro, también presento personajes como el mafioso Sam Giancana, que fue uno de los gángsters de la generación posterior a Al Capone, que vino a Morelos, se refugió en Tepoztlán, huyendo un poco del brazo de la ley de la administración Kennedy, ¿no? En los años 60, eh, digamos, hubo una persecución encabezada por el hermano de John Kennedy, Robert, que afectó particularmente a Giancana, y Giancana decidió salir de los Estados Unidos para venirse a refugiar acá a México. Y lo mismo hago, digamos, o también tomo obviamente juego con la biografía de Giancana, ¿no? Los pongo a todos en situaciones límite, pero lo mismo hago con un guerrillero importante en Argentina, Enrique Gorriarán Merlo, que fue un hombre, bueno, para ponerlo así como en pocas palabras, fue el hombre que acabó asesinando a Anastasio Somoza, que fue uno de los dictadores más importantes Ujú. o más sanguinarios, digamos, de Nicaragua, ¿no? Es Nicaragua, decir, sí, claro. un argentino después de que Somoza sale del poder, se encarga de armar todo un operativo para ir a matar a un ex dictador que había sido eh, duramente cuestionado en toda América Latina, ¿no? Ok. Y bueno, también juego un poco con la biografía de Enrique Gorriarán. En este caso, fíjate que este cuento nace, el de Enrique Gorriarán, porque Efraín Blanco precisamente alguna vez me invitó a participar en una convocatoria pidiendo un cuento donde hubiera un aparato o una especie de máquina que predijera la muerte de alguien, ¿no? Sí, sí, Pero conozco el título de la antología de nuestro buen amigo Efraín Blanco, que además es un juguetón con los títulos, ¿no? sí, 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 sí. sí. Pues creo que se llama la máquina de la muerte. El punto es que incumplí porque no me llegó ninguna idea en el tiempo que él pidió el cuento. Entonces me disculpé y ya poquito a poco creando o haciendo la redacción del Sol en Cenizas, de pronto se me ocurrió hacer un cuento y de todos modos me hubiera salido bastante más largo de lo que Efraín lo pedía. Creo que Efraín lo pedía de 3 hojas o 4, una cosa así. Y a mí me salió como de 12, no sé, no precisamente corto, ¿no? Ok. Entonces, bueno, Oye, pues espera, te tengo que detener, porque te voy sí, a sí, mandar sí. saludos. ¿Qué dice? Vas a ver por qué te estoy deteniendo, Gustavo. Sirve que tomas un trago de tu bebida, que yo creo que es café, ¿no? Estamos tomando No café. es agua. ¡Qué barbaridad! Pues, bueno, ya nos tomaremos un café. Claro Te que voy sí. a, te voy a detener y para mandarte saludos, Marco Aurelio Azamar, que ha estado conectado desde el primer minuto. Muchos saludos, muchas gracias, Gran te manda abrazo. saludos. Andrea Siria, por supuesto, queridísima. Gustavo escribe novelas Beso. y cuentos de largo aliento. Justamente por eso te tengo, porque Andrea precisamente señala esto que dices tú, de escribir novelas y cuentos de largo aliento. Javier Solórzano, queridísimo escritor también, pero Sí, además claro. anfitrión de todos y todas allí en nuestra querida La Fauna, la Un cafetería fuerte La abrazo Fauna. a Javier, Andrea sí, Siria gracias. dice, viva Saramago, claro que sí, les voy a adelantar algo, estamos preparando con algunos escritores, algunas Aquí tengo escritoras. otro.
algunos y algunas escritoras, estamos preparando un homenaje a nuestro querido Saramago y bueno, pues yo me encargué de hacer la convocatoria para algunos y algunas. Están aceptadísimos y estamos arrancando ese proyecto de antología de poesía, donde están convocados, por supuesto, Gustavo de Paredes, nuestro invitado de hoy, y la queridísima Andrea Siria. Y dice, Andrea, quiere condimentar tu comentario sobre tu libro del Sol en Cenizas. Dice, en esa antología también hay artistas, músicos, escritores. Y luego Leti de parte dice, muchas felicidades desde Veracruz. Pero por Un favor, gran beso. Leti, solo Veracruz es bello, yo soy Oh, veracruzana, entonces tú eres salud. veracruzana. Uy, qué Por maravilla. supuesto, sí, sí, sí. María Hermoso Teresa, lugar. claro que sí. María Teresa Martínez Gutiérrez, muchos saludos, Gabriel. Te dice muchos saludos, Gabriel. Un ¿Está gran bien? beso. Muy bien, Es que yo me llamo Gabriel Gustavo, sí. muy bien. Entonces, Elegí el nombre artístico de Gustavo de Paredes en recuerdo de mi papá, que se llamaba así, Gustavo ok, de muy Paredes. bien. Y mi querido amigo, este sí ya va para mí, querido Gustavo, Soar. Soar, saludos y muchas gracias, Soar. Gracias por estar aquí, también desde Veracruz, te quiero contar esto, Gustavo. Qué bonito. Yo también te estimo mucho, querido Soar, te mando un abrazo y a la familia también te mando un gran abrazo. Seguimos platicando sobre el sol en cenizas, esta estructura de cuentos de largo aliento. Sí, ¿Cómo ocurre en ti? ¿Tienes estos escritores de cabecera tuyos, esta presencia tutelar? ¿Cómo ocurre en ti que sean de largo aliento, precisamente, querido Gustavo? ¿Cómo te das cuenta que dices, no, yo a 3 cuartillas no le puedo entrar, ¿no? mira, esto tiene ¿Cómo que ver, pasa contigo este proceso? yo creo que tiene que ver un poco con un taller que tomé hace tiempo con un respetadísimo y queridísimo escritor que se llama Francisco Rebolledo. Y recuerdo que cuando yo era su alumno, una de las primeras actividades que tuvimos, estuve con él creo que 6 meses, no más de 8 meses, y en ese inter, digamos, en ese lapso, los compañeros del taller nos pusimos de acuerdo y yo nos pusimos de acuerdo para publicar algunos cuentos. Y a mí me publicaron 4 cuentos en una antología que se llama Cuarta de Feria. Y si mal no recuerdo, la publicó precisamente Lengua de Diablo. No me hagas mucho caso, pero creo que fue Lengua de Oye, yo Diablo. tengo ese Cuando libro. iniciaba. Ahora Ok. que estás diciendo, yo tengo ese libro, el de Cuarta de Feria, qué interesante. No he Mm, tenido la oportunidad de verlo, pues, pero ya estoy teniendo muchas pistas para acercarme a ese libro, fíjate. Les Ujú. gustó mucho un cuento de un niño que tengo que se llama Narek en un tren de sueños o viaje en un Sí, tren de sueños, que es la historia de un niñito de la India que tiene un enorme apego por los trenes, ¿no? Y en la medida en que él va creciendo, pues se va vinculando más con el ámbito ferroviario. Y les gustó ese cuento y lo pusieron, digamos, como el primer cuento para que la gente lo lea, cosa que les agradezco mucho a mis ex compañeros. Y bueno, pues de todos modos a mí no me dejó tan satisfecho, no el tallereo del cuento, que me pareció muy bueno, es una experiencia muy interesante, sino que yo sentía que le faltaban cosas. Es decir, ok. le faltaba investigación al cuento, le faltaba redondear, porque el cuento está ubicado en la India. Una de las características que yo tengo y que creo que comparto con otros grupos de escritores como el Crack o como precisamente la generación Macondo es el interés por el mundo en general, ¿no? Ok. Y entonces hice una investigación más amplia sobre lo que puede ser por sí mismo ese universo que es la India, ¿no? Y buena parte de lo que yo fui investigando, lo fui vaciando en ese cuento y al final me quedó un cuento muchísimo más redondo, más interesante, me parece, y lo revisé una y otra vez. De hecho, se publicó primero en esta antología también, en Un día para acabar con todo. También se publicó en Cuarta de Feria, eh, pero
son ediciones revisadas. Entonces, existe ya una publicación tanto en inglés como en español que es bastante más amplia y podríamos decir que ya es la definitiva, ¿no? Pero en efecto, Un escritor exigente, entonces, Gustavo, además de un escritor de largo sí, aliento, un escritor exigente. Ah, te ajá, vuelvo a interrumpir, te mande sobre saludos. todo ahora, ¿eh? Sí, ok. Mira, te vuelvo a Antes no sé interrumpir. tanto. No, 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 yo creo que no, eso no se te ha quitado, Gustavo. Dice Marco Aurelio Azamar de Cuernavaca, te manda saludos, primo. ADB Un Inmobiliario, gran abrazo. ADB Inmobiliario, felicidades, Gustavo. Gracias. Andrea Siria te dice muy exigente, con letra mayúscula el muy. Y Juan Pablo Picasso nos dice, Un muchas gran gracias. abrazo, Juan Juan Pablo Pablo. Picasso, un gran abrazo, es un Espero escritorzazo. verte pronto. Este hombre es un escritorzazo, lo vamos a tener aquí en el programa el 26 de agosto, quiero decirle, te manda saludos, un Tuviste a Salvador abrazo. García, ¿no? Por lo que Sí, entiendo. ya. Hemos estado recorriendo todo lo que Qué podemos bien, con qué esta bien. temporada. Dice Juan Pablo Picasso, estos diálogos son una excelente iniciativa. Gracias, Jazz. Un abrazo, Gus. Un abrazo, un abrazo. Sobre todo un Igual. comunicador como Juan Pablo que diga algo así, bueno, ya, Bueno, déjame hizo decirte que él muchísimo. presentó esta antología precisamente junto con Alma Carla Sandoval, Un día ¿Ok? para acabar con todo. La presentamos ya hace algunos ayeres, si mal no Sí, recuerdo, en 2018, 2019, por ahí, en la Feria Internacional de Cuernavaca, que así ok, se llamó. Solamente hubo una edición de esa feria y tuve sí, la fortuna de presentar allí esa antología, precisamente con Alma Carla Sandoval, con Juan Pablo Picasso y sí, con Efraín Blanco. muy Y bien. Oye, la uno, pasamos muy bien. una mesa engalanada. Oye, Gustavo, fíjate que pregunta Soar Chiquito López, que es querido amigo, ¿cómo se llama el cuento del que estás hablando? ¿Cuál es el título del cuento? Yo creo que se está refiriendo a este cuento que fuiste tan preciso con el uso del tren. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar este cuento? Fíjate, quiere leerlo. Y yo Ajá, también quiero saber cómo podemos hacer para tener esta antología, querido Gustavo, para que lo puedan tener las demás personas, quizá escribiendo a la Secretaría de sí. Turismo y Cultura, quizá contigo. ¿Cómo podemos tener este libro? Mira, la verdad es que como salió hace ya un tiempo, el cuento primero se llama Narek viaja en un tren de sueños Sí, y tiene que ver precisamente con esto que yo decía y también un poco con la relación que este personaje tiene con el dios Ganesh, ¿no? Eh, el cuento se encuentra en esta antología, pero ya se agotaron los ejemplares hace un buen rato. Y como también me regresaron los derechos, entonces yo le cedí los derechos en inglés a una editorial que se llama Dog Days Inc. y la publicaron en inglés. ok, Y después se decidió hacer una versión en español que se encuentra solamente en Amazon. ok. Entonces, solamente buscándola en Amazon, así como Un día para acabar con todo, Gustavo de Paredes, ya ahí la pueden pedir y pueden obtener el ejemplar, ¿no? Si ahí viene Pero la respuesta, un día para acabar con todos en pues, Amazon, la podemos encontrar. obviamente tiene una portada distinta. Yo en este momento no la tengo. Tiene un nombre a un esgrimista. Tiene a un esgrimista. Obviamente la idea era un hombre sin rostro, ¿no? Porque en buena medida esta antología tiene que ver con la ausencia de identidad, con estos temas universales que tanto nos pueden interesar a algunos, ¿no? Con el dolor, con la pérdida, con la ausencia, con la soledad, ¿no? De eso trata un poco también, obviamente también con las ganas de ser, ¿no? Pero eh, es una antología, sí, sí tengo que advertirlo, porque pues no es una antología tan suavecita. Ok, ok, Tiene temas de identidad, es decir, de identidad de género. De hecho, el cuento insignia, el que le da nombre a la antología, se llama así Un día para acabar con todo, y trata de un personaje
tiene una relación muy fuerte con su mamá y ese personaje es fronterizo, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Ok, Son personajes liminares y bueno, pues yo en ese momento estaba precisamente investigando cosas que me interesaban a mí, como lo que acabo de decir, ¿no? ok. Oye, Gustavo, y acá, fíjate, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una pregunta, ya tenemos cerca el sol en cenizas, ¿no? Y Yo tengo una pregunta. espero. Eh, ¿Para cuándo crees que ya esté el sol, el sol en cenizas? Para que nos invites a leerlo, a escucharlo. ¿Qué opinas? ¿Crees que en septiembre ya tengamos alguna fecha cercana, digamos? Mira, no lo sé, te soy muy franco, porque no depende de mí, depende del editorial, de Ok, los tiempos del editorial. Yo apuesto más bien a que va a salir antes de fin de año, ok, eso sí, muy bien. pero el proceso editorial tiene pasos. Sí, sí, claro. Y digamos que Efraín Blanco ha sido muy respetuoso en ese sentido y lo que me ha mandado cuando menos por adelantado, precisamente para que lo presentara en este programa, fue Sí. la portada. La portada también pasó por su proceso, digamos. En un Ujú. inicio, Efraín, cuando me contactó, me hizo el favor de mandarme varias portadas que tenían que ver con un sol gigantesco que parecía que estaba deshaciendo, pero daban a entender en cierto modo que la compilación era sobre ciencia ficción. Tenía como esta visualización, ¿no? De que tenía que ver con cohetes o con experimentos, no sé, con la exploración de planetas. Y entonces a mí me gustaron mucho sus portadas e incluso estuve a punto de aceptarlas, pero después dije, no, no, al final no tiene nada que ver. Probablemente la gente se sorprende un poco viendo la portada y después viendo el contenido, ¿no? Es Pero decir, además, no, Gustavo, ¿sabes qué? Te vuelvo a interrumpir sí, porque está buenísimo que escuchar de manera detallada cómo nos vas contando la portada y este proceso. Yo quiero mostrarla en pantalla precisamente porque después de escuchar esta manera en que lo dices, bien nuestro amigo que está conectado nos dice, bueno, es que ya me intrigó con esta descripción, que eso también es parte de lo que hacemos los y las escritores cuando vamos contando sobre nuestro trabajo, ¿no? Yo voy a mostrar sí, en un sí, sí. momento la portada, les dije Claro, al claro, inicio de adelante, esta adelante. charla que estamos teniendo unos problemitas allí técnicos y por eso es que no estamos dándole prioridad a la conversación, pero les voy a mostrar la portada. Antes de mostrar la portada y sin peligro de jugar con nuestro amigo y nuestro invitado, y de no volverte loco, me gustaría muchísimo que nos platicara sobre este ensayo que está también próximo a publicación, que tienes Los giros de la razón, Francisco Rebolledo y su novela Racero, en los ojos de un lector, que ya tienes esta publicación de este ensayo. O sea, esta aproximación que tuviste con el maestro Rebolledo de 6, 8 meses en su taller y su lectura de la novela Racero te llevó a este ensayo también, querido Gustavo. ¿Dónde Sí, podemos encontrar tu obra, parte de los artículos que has publicado? ¿Hay algún lugar o solamente buscamos en Google tu nombre y ya Google nos lleva? ¿Qué sí, nos recomiendas para buscarte y en leerte Google, de sí. primera? ¿No? Sí, en Google yo creo, porque yo creo que el 95% de mis ensayos aparecen solamente en la red, en distintas publicaciones, ¿no? Una parte de ellos se publicaron bajo el sello de Voz de la Tribu, precisamente. Y allí sí, pues existen en físico, pero lo que ya no existe es la revista, tristemente, ¿no? Con el arribo de una nueva rectoría a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el proyecto de Voz de la Tribu desapareció y bueno, pues ya no hubo manera de volver a publicar en esa, que además eran unas ediciones hermosas, verdaderamente hermosas, muy bien cuidadas por Roberto Abad, ¿no? Sí, Que era el editor de esta publicación, y por el propio Francisco Rebolledo.
Sí, Pero pues tristemente ya no, lamentablemente ya no existe esta. Entonces, yo lo que he publicado básicamente está en la red y pues les puedo recomendar precisamente revistas de electrónicas como Nagari, ¿no? Que dirige precisamente Salvador García. Ahí en Salvador García, por ejemplo, me publicó, creo que el primer artículo que me publicó Salvador García fue en Nagari, que por cierto Salvador está haciendo una muy buena labor para unir países, es decir, el mercado de habla hispana en los Estados Unidos, etcétera, lo está haciendo muy bien Salvador. Y él me publicó un ensayo sobre Ishiguro. Escribí sobre El gigante enterrado, que me parece una novela hermosa, una novela que tiene raíces en las leyendas artúricas, pero que tiene un mensaje muy interesante con respecto a la memoria, ¿no? El gigante enterrado es una metáfora, uno se da cuenta que al final de esta novela lo que están buscando los personajes es precisamente recuperar la memoria y la gran interrogante que existe en esta novela es qué pasa cuando se pierde la memoria, ¿no? Y nosotros, particularmente en una era globalizadora que parece ser que avasalla buena parte de la civilización o de las culturas, ¿no? Para uniformarlo absolutamente todo, pues precisamente hace que esta interrogante tenga vigencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto llega una empresa como Netflix o llega una empresa como Amazon o no sé, los grandes conglomerados de comunicaciones y comienzan a imponer una forma distinta de pensar, comienzan a moldear la mente de las personas? Y uno puede de pronto decir, bueno, a ver, dónde quedaron nuestras raíces? ¿Hacia dónde vamos como sociedad, no? Y es muy interesante también, pues porque no estoy demonizando de ninguna manera, por favor, que no se entienda de esa manera. No estoy demonizando la globalización. Más bien lo que estoy exaltando son las interrogantes que son verdaderamente interesantes sobre lo que puede pasar en un proceso de transculturación. Y lo manejo de esa manera porque la corriente no es solamente de ida, sino que también los mexicanos estamos en cierto modo llevando o importando, o los latinoamericanos estamos importando nuestra cultura a los Estados Unidos. Y hoy ya aprendemos o ponemos un programa estadounidense y de pronto nos damos cuenta que usan palabras en español, que tienen personajes latinos. Si tú quieres personajes típicos, ¿no? Que no tienen demasiada profundidad, pero poco a poco están poniendo el ojo sobre la cultura latinoamericana y están diciendo podemos tomar algo de esto para enseñar cómo son estos países. Y eso es un proceso bastante interesante. No sé si sea bueno o malo, pero es muy interesante, ¿no? claro, Y eso es precisamente finalmente, lo que en cierto modo, perdón, analizo, no tanto en El sol en cenizas, pero sí más en Un día para acabar con todo, ¿no? Estos procesos de transculturización que hay entre las naciones, porque ahí hay cuentos que están situados en distintos países. Uno está situado en Japón, otro está situado en la India, otro está situado en Sierra Leona, otro está situado en los Estados Unidos. La versión nueva, digamos la más reciente de la que está en Amazon, trae un cuento que no se contempló en un inicio, pero que tiene que ver directamente con México, ¿no? En fin, que ok. me gusta explorar estos temas y me parece que son interesantes. Oye, Gustavo, vamos a regresar el sol en cenizas antes Sí, de despedirnos y demás, pero tenemos una pregunta que normalmente, o bueno, cotidianamente, porque a mí la palabra normal no me llevo muy bien con ella, tengo que confesarlo, sí. hacemos, y es: ¿qué libros tienes en tu escritorio, en tu mesa de noche, en tu mesa, ¿no? ¿Qué estás leyendo ahora? Pero ahora me gustaría que comentarla con relación a lo que nos están preguntando y que tú diste la tentación, porque yo no sé ustedes, ¿verdad, gente? Pero yo sí.
cuando estoy en algún lugar y hay libros puestos, yo quiero saber cuáles son, quiero saber cómo enseguida me voy a los lomos, no sé por qué lo hago, pero no puedo evitar leerlo. Y entonces, ahora aquí queremos nada más, me gustaría muchísimo pedirte que nos mencionaras algunos. Yo ya mencioné Moby Dick de Herman Melville porque la edición me gusta mucho en particular, pero si hay alguno de allí que te gustaría mencionarnos, que son libros tuyos, obviamente, y que tú dices, pues mira, estos libros ya los leí, pero me acompaño de ellos porque me gustan, ¿no? ¿Qué libros serían esos, Gustavo? O bien, Mira, ¿qué aquí libros estás tengo leyendo? El Marciano de Andy Weir, que me Ujú. parece de hecho existe la película, ¿no? Sí, Pero me parece algo muy interesante porque este libro, en cierto modo, es un Robinson Crusoe. La historia es básicamente la misma, es un hombre que está buscando cómo sobrevivir, nada más que no lo hace en la Tierra, lo hace en Marte, ¿no? Y se enfrenta con todos los conocimientos, porque es un científico, el personaje principal, hablo del personaje principal, se enfrenta a una serie de vicisitudes, a una serie de fenómenos que van en su contra y él paulatinamente los va venciendo. Cuando uno lo pone en perspectiva, se da cuenta que es una especie de visitación a una narración que tiene ya muchísimo tiempo y que es precisamente el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, ¿no? Por decir ujú, algo. Pero no, yo en realidad he estado leyendo, mira, estoy elaborando algunas cosas que tienen que ver con temas realistas. Entonces, en los últimos días he estado leyendo, por ejemplo, Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que me parece una de las novelas señeras de los últimos años. Está Fernando del Paso perdón, Noticias del Imperio y Racero son dos de las grandes novelas que han sido publicadas en el siglo XX y que claro, van a perdurar por muchísimo tiempo, ¿no? Junto con Terra Nostra sí, de Carlos Fuentes, de Carlos Fuentes. sí, Yo una recomendación que sí hago siempre es lean a Francisco Rebolledo con su Racero. Es una novela que está publicada o está ubicada, digamos, como entre las 3 o 4 mejores novelas de la literatura mexicana de todos los tiempos. ok. Aquí el punto es que, eh, digamos, la mesura que tiene Francisco Rebolledo como escritor, en cierto modo, eh, ha impedido que esto vaya todavía más lejos, ¿no? Eso y también algunos intereses de otros grupos que lo han querido opacar, de lo cual no voy a hablar. Pero esta novela es verdaderamente importante, es una novela icónica desde que nació y que ha sido comentada. De hecho, yo hice mi tesis de eso y por eso puedo hablar ampliamente de ella. Es una de las grandes novelas y es difícilmente superable. Incluso podría estar por encima de la misma Noticias del Imperio, déjame decirte. También he Ok, estado leyendo, fíjate que te interrumpo porque creo sí, que cuando un gran escritor, como es tu caso, querido Gustavo, cuando habla de otro gran escritor, crece también, ¿no? Y yo creo que el maestro Francisco Rebolledo es una de las personas y de los personajes importantes en nuestra cultura, no solamente en el estado de Morelos, sino a nivel nacional. Y creo que sí es muy importante que nos damos una vuelta a leer Racero. Yo misma tengo una copia de Racero, la leí hace ya mucho tiempo, pero con tus comentarios se me antoja regresar a Racero con estos ojos tuyos. Eso por un lado. Y por el otro lado, Noticias del Imperio es una novela impecable, coincido completamente sí, contigo. Y una novela que a mí me gusta mucho y quiero compartirlo para darte también un poco de tregua con este comentario que nos haces, es Palinuro de Fernando del Paso. Es algo que no puedo yo con esa novela, me encanta esa novela, me gustan mucho sus voces y todas claro. estas formas que hace. Te interrumpo porque precisamente Andrea Siria Palinuro dice, de México, sí, sí, Palinuro de México, dice Andrea que ya no lo comentaste tú, que que hiciste tu tesis precisamente en Francisco Rebolledo. la tesis de maestría la hice sobre la novela de Racero.
Sí. Obviamente lo entrevisté a él y algo que se me quedó muy grabado es que él me dijo, mira, yo ubico esta novela que es básicamente sobre el siglo XVIII, pero en realidad tiene pensamientos que se remontan hasta Aristóteles, por decir algo, a la Grecia clásica, ¿no? Y él algo que me decía es, a mí me encantan todos estos temas, yo soy un alma antigua. Y se lo creo, absolutamente, porque incluso La Mar del Sur, que es una novela posterior, con este personaje que se llama Mateo de Guadalupe, está ubicada en el siglo XV. Y eso te habla, digamos, del amor que Rebolledo le tiene a la civilización clásica, particularmente al Renacimiento, o esta pinza que se hace entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Y posteriormente hacia el siglo de las luces. Me parece que en ese sentido, por eso la literatura de Francisco Rebolledo vale tanto, porque aparte de que sale de los ámbitos tradicionales, se va a investigar. eh, Hay quien lo ha calificado de europeísta, pero precisamente es lo interesante, que de pronto él se mete en la vida de Mozart o se mete en la vida de Lavoisier o de Diderot o de Voltaire y nos la trae al siglo XX-XXI, ¿no? Para darnos su visión sobre eso. A veces la novela Rasero es muy interesante porque la puedes analizar desde muchos puntos de vista y además es una novela fantástica. Es decir, puedes decir que es una novela realista, por buena parte de la novela transcurre en eso, en un ámbito real, pero finalmente el personaje de Rasero en sí es un personaje que tiene eh, eh, la capacidad de desplazarse hacia el futuro o hacia el pasado o hacia otros lugares. Precisamente eso es lo que lo hace fantástico, y además en algún momento la novela tiene una fusión entre el narrador, digamos, que se llama Paco, y el propio rasero. Entonces, ahí hay un juego muy interesante que nos deja pensando, ¿realmente la novela habla del siglo XVIII o te está hablando desde el siglo XX para analizar el siglo XVIII? No lo sabemos. Y en eso radica en buena medida el ámbito fantástico de esta novela, ¿no? Y Bueno, pues también, sí, perdón, y, me perdón. voy a desviar un poquito, nada más para decir que estoy leyendo también La historia interminable. Ya la había leído, pero me encanta esta novela. Esta no es una novela fantástica, esta es una novela maravillosa, pero tiene una filosofía muy interesante con respecto al ser humano. Y yo creo que vale muchísimo la pena. Me gusta mucho Michael Ende, entonces por aquí tengo a Momo también, A mí que me encanta me Momo, a mí fascina. me encanta Momo, me fascina y la historia interminable ni se diga. Oye, querido Bueno, Gustavo, te mandan aquí un comentario muy bonito, porque además bonito en el sentido de bueno, bondadoso, en este sentido ético. Dice Leti de Par, Gustavo, aparte de ser un excelente escritor, es una excelente persona. Un abrazo. gracias. ¿No? Un Y gran yo beso, creo que gracias. se ve proyectado en todos los sentidos cuando hablas de la obra del maestro Francisco Rebolledo. Pero ahora les voy a mostrar ya con mucho esfuerzo aquí, déjenme decirles que la lluvia es hermosa, pero qué batalla me da también, no sean Mm, así, me hace batallar un poco con las comunicaciones, pero les quiero compartir la portada precisamente de Antología, sí. esta portada, la antología de cuento El Sol en Ceniza, que está ya próximo a publicación. Tiene dos invitaciones esta portada, yo no sé si ustedes las vean en todos los sentidos. Primero, la lectura, porque está en un libro que ya se están haciendo memorables las portadas de Lengua de Diablo, porque son estas portadas envueltas completamente en todo, este forastero que anda por una urbe que tiene este andar que seguramente será el escritor, un poco lo que nos comentabas, y la Sí, invitación a que la degustemos de manera lenta con un buen café y gracias. podamos compartir cada una de estas historias que el buen Gustavo
Paredes, Gustavo de Paredes, cuando te decía Juan Pablo Picasso, amigo en común de nosotros, me decía el buen Gustavo, yo decía, ¿por qué el buen Gustavo? Y ahora me queda perfectamente claro por qué el buen Gustavo. Eres ese ser humano generoso que comparte, dice Soar, que ha seguido toda la transmisión, así se escucha, o sea, así te escuchas precisamente como esta persona que va queriendo, que va haciendo con su trabajo una mejor manera de construirlas, de construir historias, pero también de tratar estos temas. ¿Qué nos puedes decir ahora que ya conseguimos que vean la portada? Pues además la portada ya está en redes sociales, está Sí, en tu página, está en la mía, ya estaba en la de Andrea, ¿no? sí. Pero para tenerla aquí presente, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta portada, este forastero que anda precisamente el sol en cenizas? Como Y decía hace ratito, una de las cosas que platiqué con Efraín Blanco fue precisamente el cambio de la portada, ¿no? Que no tuviera un guiño hacia la ciencia ficción porque el texto no lo tiene. Ninguno de los textos tiene un acercamiento a la ciencia ficción, pero sí a lo fantástico o a lo maravilloso. Entonces, en esta portada que él diseñó, lo fantástico o lo ominoso son las sombras. Si uno se pone a verla con detenimiento, se va a dar cuenta que las sombras no corresponden al tamaño ni del perro, ni del personaje que va caminando allí, ¿no? Entonces se jugó un poquito con eso. Y bueno, pues en sí el texto se acerca mucho más, perdón, la portada se acerca mucho más a los textos, pues porque los textos tienen personajes que vivieron, digamos, entre la época de la Revolución y los años 60, 80 más o menos, ¿no? Decía yo que aparece Enrique Gorriarán Merlo, que murió más o menos en los años 80, un guerrillero muy connotado o muy polémico, no sé cómo llamarlo, pero conocido, ¿no? Eh, pero también está un personaje, María de la Luz Barrera, que fue una de las caudillas, por decirlo de alguna forma, de las soldaderas que trabajó o que estuvo colaborando directamente con el Ejército del Sur, ¿no? Entonces, también tomo algo de la vida de esta mujer para transformarla totalmente, retorcerla totalmente. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es una apropiación del personaje para presentarlo de otra manera totalmente distinta, con la licencia que normalmente tenemos los escritores, ¿no? Y también hay un personaje interesante que es Alfonso Reyes. Hay dos escritores en esa compilación, Reyes por un lado, Malcolm Lowry por otro, y juego también con las biografías de ambos para presentar algo que no forzosamente tiene que ver mucho de lo que dice allí, o lo que dicen las compilaciones, los textos, están fundados en la realidad, pero lo que les pasa no tiene nada de real. Nada, absolutamente nada. Y yo creo que aquí está precisamente lo interesante, la riqueza que yo estoy proponiendo, ¿no? Para esta compilación. Juguemos con las biografías de los personajes y veamos a dónde nos llevan. Con una pregunta interesante que es, ¿qué pasaría si? Por ejemplo, pues el cuento de Enrique Gorriarán es esta pregunta es, ¿qué pasaría si de pronto un guerrillero que se siente bastante frustrado porque todo lo que ha hecho para liberar no solo a Argentina de la opresión, sino en cierto modo al resto del continente que está oprimido por ciertas clases sociales, de pronto se encuentra un aparato electrónico que le dice, vas a morir pronto? ¿No? Entonces es una pregunta que no tiene nada que ver con la biografía de este personaje, pero que está allí. ¿Qué pasaría si de pronto Fidel Castro tiene la posibilidad de resucitar al Che Guevara? De eso trata la compilación. ¿Qué pasaría si de pronto Alfonso Reyes, en lugar de seguir la carrera de derecho y después insertarse en las letras, se dedicara a la magia? ¿No?
Entonces juega con ese tipo de cosas, les pone un escenario totalmente distinto y los transforma. Y parte de la intención de esto es también acercar personajes que se están borrando de la memoria de la gente para decirles, mira, este personaje es este, ¿no? ¿Qué pasaría si el Shah de Irán de pronto sufre la venganza de dos de sus ex esposas que invocan a un demonio iraní? Bueno, a eso Bueno, o estoy sea, jugando con. hay una serie de suposiciones súper interesantes. Fíjate Sí, que, querido Gustavo, tengo una pregunta que no la hicieron directamente en la página, de Hugo Alejandro de Paredes Soto, yo creo que muy conocido por ti, y sí, sí, dice, es mi primo. Un gran abrazo. me gustaría conocer su punto de vista respecto a las aplicaciones que pueden hacer novelas de los grandes escritores a través de la inteligencia artificial, precisamente por el tema de transmisión de conocimiento, cultura, formas por medio de la escritura. Saludos. Te quiero decir, Hugo Alejandro, que nos aventaste un trompo a la uña que realmente nos llevaría un congreso. O sea, por lo menos una reunión de colegas, escritores, narradores e incluso poetas y ensayistas que nos ahondaran a eso. Así que, Gus, ¿cuál es tu punto de vista entonces con respecto a la IA, o la inteligencia artificial? Y estas novelas de grandes escritores. Vamos a pedirte que seas un poquito más breve porque estamos seguros que esta respuesta es un ensayo, No, bueno, está sí. tremenda. Un saludo, Hugo Alejandro, por Sí, vas a ver, primo, esta ¿eh? pregunta. Ándale, y además era familiar, ve nada más, Sí, hombre. lo quiero mucho, Alejandro. Vale. Este, bueno, pues me parece que estamos entrando en principio en un interregno, ¿no? Es decir, no sabemos a dónde va a llevar la inteligencia artificial. Obviamente, a mí me parece que en la medida en que esta herramienta se vaya mejorando, se vaya puliendo, ahorita está básicamente en un periodo incipiente. Lo que ha hecho me parece que no es precisamente bueno, o cuando menos lo que yo conozco, parece que es poco valioso los productos que yo conozco en materia narrativa, hablo de la inteligencia artificial, pero no dudo ni tantito que en la medida en que la tecnología vaya aumentando o se vaya puliendo, pues la inteligencia artificial también vaya limando todos estos problemas que puede tener ahorita para entregar una buena narración. Por supuesto, como escritor, una de las cosas que me inquieta y ya lo vi es eh, qué tan avesada es en este momento la inteligencia artificial para hacer una narración. Y yo mismo ya me metí a la inteligencia artificial, le he dado algunas instrucciones para que desarrolle textos y me parece no mala, sino pésima. Eh, pero regreso al punto, creo que en la medida en que la inteligencia artificial se vaya puliendo, en que quienes están detrás de esta idea la vayan mejorando, pues obviamente va a rivalizar con el cerebro humano, ¿no? Con la inventiva humana. Me da tristeza, te voy a decir. Al mismo tiempo me da gusto, porque quiere decir que hay gente que está pensando cómo puede facilitar las cosas, a lo mejor para ayudarle a la humanidad a transitar por caminos que hoy son verdaderamente farragosos, son complejos, etcétera. Al mismo tiempo me da mucha tristeza porque pienso que en la medida en que vayamos descansando en la inteligencia artificial, pues el cerebro humano probablemente vaya del común de la gente, no hablo de los grandes científicos que están detrás de todo esto, que son unos genios, ¿no? Pero probablemente la gente se vaya acostumbrando a ella y ya no levante la voz. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con los escritores que tenemos la sangre hirviente para seguir inventando historias y que de pronto somos desplazados? De por sí es muy duro este ambiente, ¿no? Llegar a un anaquel y tener de pronto un libro en una librería es un triunfo, tanto que por eso usamos plataformas como Amazon, ¿no? Porque las editoriales te dicen, bueno, me está costando trabajo desplazar tu libro, las empresas distribuidoras me están cobrando tanto y ya sabes cómo es esto, ¿no?
pero de por sí esa parte es difícil, ¿no? Todavía para que te digan, bueno, ¿sabes qué? Que ahora tienes la competencia de la inteligencia artificial, te pone a pensar muchas cosas. Y afortunadamente no tenemos la respuesta, no tenemos una varita mágica, pero sí tengo un deseo, y es que el que la gente cobre conciencia de que detrás de una narración como estas hay un trabajo, hay un esfuerzo, normalmente hay una investigación, y lo único que uno desea como escritor de carne y hueso, no como programa artificial, es que la gente no se olvide de uno, ¿no? Claro, Y en ese sentido, pues apelo más bien a mi propio trabajo para posicionarlo y decir, bueno, pues si a ti te gusta lo que la inteligencia artificial está produciendo, pues, ¿qué te parece si también me lees y a partir de ahí decides? claro, ¿No? Pero yo creo que es a lo que va a llegar la humanidad, a tener por un lado el bando humano y por otro lado el bando artificial, porque a mí me parece que es imparable, salvo que los gobiernos lo legislen y digan no, o que digan sí, pero a partir de tales postulados legales es que se pueden construir obras narrativas artificiales, pero siempre ok, pensando en el interés del ser humano, porque si no va a llegar un momento en que no haya ingenieros, no haya arquitectos, no haya químicos, no haya biólogos, no haya maestros, que todos se lo pasemos a la inteligencia artificial o a los elementos tecnológicos, ujú. y que a lo mejor en 200 años el ser humano esté esclavizado porque sencillamente le dimos todas las libertades a la inteligencia artificial. ¿Sabes qué, Mira, Gustavo? Pensaba en este momento, otra vez, perdón la interrupción, fíjate no, no, que no, pensaba en este momento, a mí me parece excelente este tema, agradezco muchísimo el tema claro. por ahí también me disculpo porque el comentario estaba en mi perfil y no lo habíamos visto, entonces ya por fin pudimos pasar esta pregunta de tu primo que ya vimos, que es travieso. Dice Andrea Siria, mientras la AI no pueda sentir, no hará arte, ¿no? Que está ligado a las emociones, a las sensaciones y que Por pues de eso alguna digo que es manera, pésima. claro, y que de alguna manera pues se va alejando de este acto predictivo, ¿no? Este automatismo y pensaba, no puedo evitarlo, en El hombre ilustrado de Ray Bradbury y esos cuentos que se encuentran en esta maravillosa antología de cuentos donde nos van presentando situaciones imposibles o situaciones posibles a partir de distintos presupuestos, ¿no? Entonces, siempre es un poco esa ventaja que tiene el género de ficción, el género de la distopía, que va a presentarnos situaciones, pero en tu caso, que es maravilloso, es el realismo llevado a otras hipótesis y también eso es sumamente interesante. Querido Sí, yo Gustavo, exploro el realismo y también exploro lo fantástico y lo maravilloso. Me sí, encanta. claro. No, no tengo una línea. En realidad me he dado cuenta que no tengo una línea. Y bueno, pues estaré haciendo de los tres, que es lo que verdaderamente me gusta, ¿no? Pero ya nada más cerraría con una cosa. Eh, en la novela de Asimov, Yo Robot, hay un Ujú, postulado, ¿no? En el cual los robots se comprometen a que no van a hacer determinadas cosas y al final acaban dominando al mundo. Esa es la claro, tesis de Asimov. sí. Esperemos que no lleguemos a tal. Bueno, esperemos que ahí se quede. Querido Gustavo, cuéntanos, ¿qué nos recomiendas para empezar a leerte? Digamos, ¿qué recomiendas que empecemos a leer tuyo? ¿No? Ya tenemos ahí en Puerta el Sol en Cenizas, ya tenemos el enlace de Amazon para encontrar tu otro libro. ¿Cómo podemos empezar a leer a Gustavo de Paredes? Y no nos quieras mostrar algo suavecito porque no creo que podamos encontrar nada suave, sino más bien complejo. Sobre todo, ahorita que dices, yo no tengo una línea, me haces pensar rápidamente en Arreola, que dice que la distancia más corta entre dos puntos es la recta, pero hay quienes prefieren la curva y me Sí, parece que ese es nuestro caso. sí, es mi caso. Yo me he dado cuenta con el paso de los años, porque estuve durante un tiempo muy enfocado en el realismo
y después oscilé hacia lo fantástico, y después me di cuenta que también me gusta mucho lo maravilloso. Me encanta Tolkien y me encanta, como te decía, Michael Ende, ¿no? Y Roald Dahl, ¿no? Y todos estos, por supuesto, la literatura de Perrault y los hermanos Grimm, Dickens. Ese tipo de literatura me encanta, pero no puedo dejar de lado a Dostoyevsky, no puedo dejar de lado a Truman Capote, ni a Hemingway, ¿no? Por decir algo, que Sí. son absolutamente realistas, están clavados en su propia realidad. Y no, bueno, tampoco puedo dejar de lado a García Márquez, ni... Entonces al final me di cuenta Quedamos que que Cortázar, quedamos que Cortázar Cortázar. también, por La supuesto. terna la ganó Cortázar, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y no fue por puntos, ¿eh? Fue por nocaut, como buen cantista. Sí, o Saramago, vete a saber, ¿no? En realidad uno se pone frente a tantos escenarios posibles que lo que verdaderamente te importa es que los autores tengan calidad, punto. O por lo menos esa es la modesta conclusión a la que yo he llegado. Si vale la pena, oye, aquí tengo a Fernando del Paso y yo no voy a decir a Fernando del Paso, mira, eh, no, no te metas con Fernando del Paso porque es un hombre al que le gustó estudiar tales y tales temas y todos son realistas y no, pero tampoco es así. La enorme cantidad de recursos narrativos que tiene Fernando del Paso, además de su investigación historiográfica, lo hacen un autor verdaderamente importante dentro del panorama de la novela latinoamericana, y seguramente habrá gente que a estas alturas lo esté comparando con Tolstoy, por decir algo, Claro, ¿no? claro, pero fíjense, quiero que vean ustedes la humildad y sencillez de Gustavo Paredes, porque la pregunta fue, ¿por dónde empezamos a leerte? Y de No, por alguna ningún lado. manera comenzaste a mencionarnos a todos los autores tutelares, presencias tutelares tuyas, autores que son tus autores de cabecera. Y Sí, yo tengo me fui por las ramas. exacto, tengo una encomienda una encomienda y es decirles a todos, a todas y a todos que estemos muy pendientes del Sol en cenizas de Gustavo de Paredes. Está próximo a salir conociendo a la buena lengua de diablo y al queridísimo Efraín Blanco. Tenemos una sorpresa más que pronto porque está imparable ese hombre trabajando ahora mismo. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes del Sol en cenizas, vamos a estar pendientes de esta liga que ya nos compartió la también escritora Andrea Siria de Amazon para encontrar el libro de tu autoría directamente en Amazon. Y por supuesto, vamos a platicar para ver si, así como hicimos un portal de poesía que estoy creando que se llama La Trenza, este portal de poesía del que no les había podido conversar o no me había dado el espacio para conversarles de La Trenza. Es un portal de poesía para allí comentar, comunicar precisamente todos aquellos autores y autoras que vamos a ir acompañándonos la vida. Y ahora mismo, con el querido Gustavo de Paredes, vamos a iniciar precisamente por esta tormenta de ideas que ya tenemos, vamos a iniciar con él este compartir con ustedes su escritura a través de un blog. Vamos a platicar con él qué cuento sería con el que vamos a iniciar este proyecto de una medusa literaria para contar los cuentos de todos y de todas aquí a partir de Hablemos, que la palabra cuente en este caso, porque estamos hablando de narradores. Ya Gustavo nos está compartiendo un enlace de una de las Solamente revistas. uno de un cuento que escribí ya hace algún tiempo que se llama Los extremos se unen en Dylan y Jagger, asegura Lennon. Sí, Y bueno, a mí me parece que es un cuento que tiene parte de la esencia del humor que a mí me gusta manejar, ¿no? Es un cuento bastante irónico, que de alguna manera también puede resultar profundo por la manera como se estudia a la canción Imagine. Y bueno, pues ya que me preguntabas, algunos de mis cuentos están precisamente en la página CO2 del CINVESTAV, del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN.
¿no? Querido En- Gustavo, no te vemos. ¿Podrías regalarnos tu imagen, por favor? Perdón, perdón. No sabía, no me di No, cuenta que estaba. adelante, adelante. Perdón. En la página decías de, En la página del Sinvestav, ¿no? Hay una revista que se llama CO2 y que pertenece o digamos está adscrita a la página del Sinvestav, que es el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN. Ellos tienen un motor literario, por decirlo de alguna manera, motor de búsqueda, digamos, sí, donde podemos encontrar esta obra. Querido y tengo Gustavo, ya, algunos cuentos con sí, ellos y ensayos, y también en Nagari ok, de Salvador García, en la muy revista bien. Nagari, por decir algunos, ¿no? Ok, pues ya, bueno, ya sabemos que podemos entrar a Google y Sí, tipear Gustavo de Paredes y encontraremos ahí trabajos. En un momento más les voy a compartir a todas, a todos y a todos que nos han acompañado el día de hoy este enlace que nos comparte para que veamos este cuento que nos contó, digamos que a luz apagada, porque no lo teníamos en imagen. Querido Gustavo, muchas gracias por este espacio de tu agradecido soy yo. estudio. Gracias por compartirte aquí en Hablemos, que la palabra cuente hasta que la poesía sea costumbre, que es este espacio de conversación con escritores, escritoras, poetas, hombres, mujeres, no binarios, narradores, artistas, pero bueno, en este caso contigo. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Gus? No, pues nada más hagamos realidad, esto lo digo más para mis compañeros escritores, pero también para los lectores, porque sin lectores no hay escritores, ¿no? Hagamos realidad el sueño de Wolfgang von Goethe, el autor de Fausto, ¿no? De construir una Weltliteratur, que es una literatura mundial, en donde los pensamientos circulen, en donde las civilizaciones o las culturas nos entendamos. Y yo creo que en la medida en que hagamos eso, tendremos un mundo más agradable. Les agradezco muchísimo, te agradezco particularmente a ti este espacio, lo disfruté muchísimo y espero verte muy pronto. Tenemos cosas de las cuales hablar. Claro que sí, ahorita me voy a quedar conversando con el querido Gustavo, pero nos despedimos de ustedes. Queda abierta la ventana, queda abierta la puerta para esperarse el sol en cenizas de Gustavo de Paredes, que ya está próximo a salir por Lengua de Diablo, esta editorial tan querida morelense. Ahí, digamos que comandada, no le gusta esa palabra al querido Efraín Blanco, pero ni modo. Y ahí lo estamos esperando. Mientras tanto, yo me despido. Ustedes ya saben que yo soy Yasmika Show y que esto es Hablemos. Recuerden que la palabra cuente, que cuente muy bien. Y hasta que la poesía sea costumbre, como el pan en la mesa, como el agua que bebemos, no se olviden de respirar 1 minuto cada día conscientemente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo, gracias.